Incorporar al día de la Expo Arquitectura, en el que recorremos los talleres y los demás cursos que son expuestos el día de hoy, un evento académico. De esa manera complementamos el día y luego después ustedes pueden seguir ya festejando al final del semestre. Es para nosotros una gran satisfacción y para mí personalmente tener al profesor Manuel Cuadra, compañero generacional de nuestra época en la UNI, y que tiene más de 40 años de vivir, trabajar, estudiar y enseñar en Alemania. Él viene desarrollando una investigación ya prolongada de un periodo bastante largo, seguramente lo va a explicar ahora, sobre la arquitectura cubana. La arquitectura cubana ubicada desde el año 59 de la Revolución Cubana hasta la actualidad. Entonces le hemos pedido de que esa investigación la comparta con nosotros. Así que le damos la bienvenida a Manuel. Está entendido. Gracias, Reinaldo. Me encanta estar aquí con ustedes, mis compañeros de la universidad, y presentarles más allá de este tema como aquello que la vida, las labores han querido hacer de mí. Dos palabras personales. Antes de la uni está como lo que nos condiciona personalmente. Yo nací en Lima, pero de madre alemana, y el que es hijo de madre alemana es de mente, de racionalidad y disciplina alemana. Y por el lado paterno soy el nieto de una abuela quechua, y el que tiene una abuela quechua lleva en sí la racionalidad y la disciplina quechua. Yo mismo nací en Lima, una cosa muy diferente. Estudié arquitectura aquí, sí, y luego han seguido pues estos 4 decenios en Alemania, en que me he planteado las tareas del lugar y del momento allá, pero en realidad siempre dentro de una perspectiva personal que integraba como el condicionamiento inicial. Entonces, esta charla refleja un poco, digamos, las actitudes, formas de aproximación desarrolladas frente a la arquitectura. El material es la arquitectura cubana del 59 al presente. Hay un subtítulo que dice que incluye América Latina, ¿no? América Latina quiere hacer referencia a un contexto mayor, incluye a Cuba, por supuesto, incluye a Perú, por supuesto, a países unidos por una historia comunes con sus complicaciones, con sus particularidades. Y luego dice la arquitectura de la verdad. Es como una palabra muy grande, ¿no es cierto? Verdad. Veremos en la charla, ¿no? De qué se trata en esta verdad. Y el título mismo es como un juego de palabras o de pensamientos: espacio, tiempo, revolución. Espacio, tiempo, eso es Einstein, eso es la interpretación de la era industrial de lo que son los orígenes de todo lo que conocemos, los orígenes del universo, en un Big Bang inicial lejano, pero a una distancia conmensurable de hoy. Un Big Bang en el que
en el que comienza todo lo que somos nosotros, en que comienza el tiempo, en que comienza el espacio, en el que comienza la materia y la antimateria. Interesantemente, son las categorías que manejamos también como arquitectos. Interesante el pensamiento, además, que todo lo que conocemos, el universo en su conjunto, en un momento haya estado concentrado en un punto para luego iniciar una dilatación. Todo concentrado en un punto no significa que cada uno de nosotros ha sido parte de ese punto, ¿cierto?, en un sentido material e igualmente en un sentido espiritual. Espacio-tiempo-revolución hace referencia a espacio-tiempo-arquitectura, que fue una expresión que nos inspiró mucho a los que estudiamos arquitectura en los años 70 en el Perú y en todas partes. Y hace referencia a Siegfried Giedion, un historiador del arte suizo-alemán, que dio unas clases en los Estados Unidos en los años 40, lo que dio lugar a la publicación de este libro. El manuscrito original era alemán, Raum, Zeit, Architektur. Importante en Giedion era su rol como miembro de los congresos internacionales de la arquitectura moderna. Participaba de la discusión de la vanguardia moderna europea alrededor de Le Corbusier, y como que formulaba fundamentos históricos y teóricos de lo nuevo. Lo que ven, si no lo entienden, no es chino, es alemán. Es como la estructura de espacio-tiempo-arquitectura, y comienza con un primer capítulo que dice la historia como parte de la vida, que yo entiendo en un sentido que la historia no es ante todo una disciplina académica, sino una forma de reflexionar la vida colectiva. Un segundo capítulo se refiere a la herencia arquitectónica, ¿no es cierto?, la historia referida a la arquitectura, y usa la expresión herencia, ¿no es cierto?, lo que nosotros heredamos, nos guste o no nos guste, nuevamente, no en un sentido puramente intelectual. En un tercer capítulo habla sobre el desarrollo de las nuevas posibilidades, ¿no? Luego de haber reflexionado historia, se refiere de esa manera a un presente, a un ahora y las nuevas potencialidades de un tiempo. El capítulo cuarto, interesantemente, hace referencia a las demandas de una moral en la arquitectura, ¿no? A que más allá de aspectos técnicos, si se toma en serio la idea, la historia es parte de la vida, la arquitectura es parte de la vida, la dimensión ética, ¿no es cierto?, nuestro compromiso frente a la sociedad, o como diríamos hoy en día también frente a la naturaleza, frente al medio ambiente. En un capítulo quinto distingue los desarrollos en los Estados Unidos. Me parece interesante porque refuerza la idea, Giedion es europeo, y el pensamiento que presenta es un pensamiento europeo, ¿no? Y puede reconocer la importancia de Wright, de todo lo que sucede en los Estados Unidos, pero lo trata por separado, ¿no? Igual tiene algo llama la atención el que luego el tema del diseño urbano, por un lado lo integre en un libro sobre arquitectura, ¿no?, y por otro lado lo trate por separado. En los capítulos finales el tema es espacio-tiempo o conceptos de espacio-tiempo en el arte, en la construcción y en la arquitectura, a modo de síntesis de todo lo que antecedía. Interesantemente, cuando Giedion habla sobre la herencia arquitectónica, comienza en el Renacimiento. Interesante porque deja de lado toda la Edad Media, que es el periodo constitucional en Europa, ¿no? Es el momento en que se fundan prácticamente todas las ciudades que no habían sido fundadas ya en el Imperio Romano, o se reconstruyen las del Imperio
romano. Entonces, los fundamentos del desarrollo cultural de Europa están en el Renacimiento. Pero él empieza en la Edad Media. Pero él empieza con el Renacimiento, ¿no? Y le fascina Filarete, le fascinan las ciudades ideales, y entendemos su fascinación con nuestros ojos, ¿no? La fascinación de la geometría, ¿no? La idea de la ciudad planificada, ¿no? En la que siempre va a haber involucrado un arquitecto, pero un arquitecto que representa a un poder, ¿cierto? Significa la dimensión profesional de un poder capaz de desear, ¿no? Y de implementar la realización de una ciudad en su conjunto, una idea absolutamente inimaginable en la Edad Media. Geometría, que nos fascina, que es parte de nuestro oficio, ¿cierto? Llevado a este extremo, significa una abstracción, y abstracción significa un hacer de cuenta que ciertas cosas no son. Y un dibujo del mismo Filarete, todas son ilustraciones tomadas del Gideon, muestra el plano de Sforcinda, hecha para la dinastía de los Sforza, banqueros, comerciantes, potentados del Renacimiento. Muestra el plano de Sforcinda, interesantemente en planta, frente a los cerros en elevación, ¿cierto? Y en realidad muestra el contraste entre lo que es el paisaje, expresión de la naturaleza del mundo en el que vivimos, ¿no? El río, los árboles, en fin, la topografía, ¿no? El contraste entre lo natural y la invención y lo artificial. Sabemos bien que no hay planicie como para abarcar una ciudad de esta manera, una estructura geométrica de esta manera. Hace de cuenta de que no hay topografía, hace de cuenta de que los vientos no tienen direcciones, hace de cuenta de que el sol no tiene orientación. Esa es una abstracción. Y la otra abstracción la leemos del plano. Quien conoce el plano de Atenas, por ejemplo, del siglo V a.C., entiende cómo la organización de una comunidad urbana se expresa directamente en un plano. Y frente a eso estamos aquí, frente a una ciudad planificada en que a los que van a vivir en una ciudad se les asignan lugares, ¿no? Tanto, por decir así, a nivel del lote y de la casa, ¿no? Como de los espacios como los espacios públicos, como los espacios de la comunidad. La abstracción de lo social. Lo mismo se expresa a nivel de la arquitectura, y nuevamente podemos estar comprensiblemente fascinados de una ilustración de la arquitectura que corresponde a esta concepción propia de un tiempo, ¿cierto? Y nos fascinan los cuerpos, los cubos, los paralelepípedos, los cilindros, los conos, las pirámides, ¿no? Y una composición que, ¿no?, perfectamente armónica, ¿no? Por otro lado, nos muestra lo que es propio de nuestra profesión, ¿no? Es propio de nuestra profesión también el estetizar, ¿no? El darle una dimensión estética a la arquitectura, a la ciudad. Y estas imágenes nos muestran, teniendo en cuenta lo que es abstracción de la naturaleza, del paisaje, abstracción de la comunidad urbana con su lógica interna, nos da una idea de que nuestra labor es muchas veces la de dorar una píldora, ¿no es cierto?, de hacer algo aceptable que en realidad contradice mucho que simplemente es sensato. Bueno, para Gideon nuestra herencia comienza ahí. Las nuevas posibilidades, hay la fascinación por el acero, por el hierro, estamos en la era industrial, ¿no? Está fascinado por la idea de aprovechar lo que produce la industria y que revoluciona todo lo que es el construir, ¿no? Y él tiene interés en recalcar la revolución de lo construir es lo uno, y la revolución de lo que comienza a ser posible espacialmente, formalmente, ¿no? Es un tema ya de los arquitectos, que los arquitectos tienen que aprender a integrar, ¿no? Obras ingenieriles, ¿no? La de la derecha igualmente. En un primer plano quiere decir lo que antes requería mucha piedra y mucho trabajo, ¿no?
donde había una identidad pues entre estructuras macizas y la arquitectura. Ahora con muy poco hierro o acero eso sería posible, y en un segundo plano podemos mirar y darnos cuenta, efectivamente esta estructura no es una que trabaja solamente a compresión, sino donde vemos se está trabajando a flexión, se está trabajando a tracción, se está entrando pues a explorar realmente nuevas posibilidades. La síntesis de todo esto en el arte, ¿no? Dos caminos también muy propios de los humanos. Por un lado, ¿no?, nos inspira el desarrollo de la ciencia, sobre todo de la técnica en este caso, ¿no?, y nos da la idea de la posibilidad de crear algo cerca del humano, en este caso a partir de lo mecánico. Hoy en día intentamos esto con la genética, lo intentamos con el Big Data, hacernos transparentes y previsibles, ¿no? Y el otro lado, Picasso, una sección de Guernica, que muestra, pienso, por un lado, los aspectos desgarradores del tiempo en el que vivimos, ¿no?, y por otro lado también, ¿no?, cómo nuestra época nos brinda otras posibilidades de conectar con lo que en el fondo somos desde un inicio, no definido o reducido por civilizaciones y culturas, sino a partir de nuestra naturaleza humana. Si uno se pregunta cuál es la arquitectura que pudiera Gideon considerar como que sintetiza todo esto, ¿no?, la historia, la técnica, el nuevo espíritu, pues contentémonos aquí con dos imágenes alemanas nada más, del pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, la escuela del Bauhaus de Gropius, con muchas diferencias dentro de la vanguardia arquitectónica de su tiempo, ¿no?, pero vemos también con similitud en la concepción espacial, ¿no?, el nuevo hombre, mujer de la modernidad ha de ser alguien que mira libremente más allá de prescripciones geométricas, más allá de simetrías, más allá de una masividad, ¿no?, se le amplía el horizonte de diferentes maneras, y a partir de ahí es un hombre o mujer libre bajo las condiciones del momento de la era industrial. Interesantemente, ya desde un punto de vista latinoamericano, las cosas pueden verse también de manera muy diferente. Este mapa del mundo reduce nuestra tierra a dos facetas que se presentan como dos lados de una medalla, ¿no? A la derecha, el mundo antiguo, con Europa, con Asia, con África, ¿no?, tal como prevaleció hasta 1492, hasta que Europa descubrió estos territorios, ¿no? Y recién desde entonces, desde el Renacimiento, la idea del mundo, o el mundo como idea, corresponde a lo que es la tierra, ¿no?, en cuanto es cera. El otro de la medalla, el lado de la medalla, nos compete a nosotros, se refiere a nosotros. Comienza con escenas como esta, representadas por europeos, imaginándose cómo puede haber sido la llegada de Colón a las Antillas. Ya en su primer viaje Colón tocó Cuba, entonces digamos, esto pudiera ser en Cuba, ¿no? Y vemos por un lado la población nativa original, que no eran las altas culturas que conocemos de América Central o de nuestras regiones andinas, ¿no?, cazadores, recolectores, unos tímidos en el fondo, temerosos, otros con una actitud tal vez más cautelosa, agresiva, otros con la actitud de sumisión desde un comienzo,
¿no es cierto?, una actitud de sumisión opuesta a la autoridad con que se presentan los descubridores españoles, ¿no?, con los símbolos de una monarquía española renacentista, símbolos de lo que son estructuras políticas, símbolos de lo que es una religión, las armas, la voluntad de no solo descubrir, sino de conquistar, ¿no? Y sabemos lo que significa la conquista, que ha terminado siendo la imposición de todo lo que hemos enumerado, ¿no es cierto?, que los nuevos territorios terminan siendo colonia española, organizada socialmente de acuerdo a la voluntad española, cristianizada, hispanoparlante, y hoy estamos hablando igual español dentro de este contexto. Por el otro lado, esto vivido desde el punto de vista de los americanos nativos, y eso lo sabemos del país en el que vivimos, ¿no? Incluía la decapitación física o institucional de las élites, por ejemplo, quechuas. Significaba la interrupción de los desarrollos históricos que tenían lugar aquí. Significaba la eliminación de las religiones anteriores, actos de una violencia extrema que dejan sus huellas en la historia hasta el presente. Parte de las imposiciones importantes para entender Cuba es la introducción de la esclavitud, ¿cierto?, que va asociado pues a una violencia extrema en África, ¿no?, donde se produjo la recolección de los esclavos que serían llevados a Cuba, entre otros países. Y significa, por otro lado, también la corrupción profunda de las sociedades americanas en gestación, ¿no?, desde el momento en que se introducen, ¿no?, relaciones sociales que incluyen pues que una parte de la población es poco más que un objeto. En cuanto a nuestros temas, la ciudad como la conocemos en estos territorios americanos es igualmente inicialmente una imposición europea. Lo primero que se construye en La Habana es la fortaleza, y como ven es una fortaleza que corresponde perfectamente a los modelos renacentistas de su momento, que ha sido diseñado en Europa para ser construida uno a uno en el lugar, ¿no? Y ven la perfección con la que se ha construido esta instalación militar, tal como la vivimos como parte de Habana Vieja hoy en día, ¿no? Y con el tiempo, bueno, van surgiendo los otros elementos muy iniciales, el centro religioso, la horca, el árbol sagrado, ¿no?, la construcción de casas formando pues manzanas, calles. Todo eso se ha convertido tan nuestro, tan americano, ¿no?, como lo es nuestra lengua. Y surge la calle, la plaza, la iglesia, esta es la catedral de La Habana, las viviendas alrededor de patios, las calles de un espacio de corredor. Una particularidad del desarrollo cubano es que la dependencia de España no termina a comienzos del siglo XIX, como es el caso del Perú, sino en 1898, terminando el siglo XIX, ¿no? Y las guerras de independencia comenzaron en los años 60 del siglo XIX, y cuando iban a tener éxito a fines de los 90 del 19, los Estados Unidos se hicieron parte de esta guerra y se declararon vencedores y por lo tanto protectores de Cuba en el tiempo que vendría. ¿Es cierto? Una situación que
se le hacía difícil de aceptar a los cubanos. Nuevamente hay una expresión arquitectónica, el Capitolio de La Habana, ¿no? Sigue obviamente el modelo de capitolios norteamericanos, el de Washington, sigue el de muchas capitales de los estados norteamericanos, o ya con una arquitectura de los años 50, 40, 50, en el Vedado, en el barrio del Vedado, las torres de vivienda, de los hoteles, de las oficinas, ¿no? Una arquitectura que expresa un American Way of Life, que uno puede apreciar aquí con los lados agradables que tienen las grandes avenidas a ser utilizadas en automóviles norteamericanos, el lado positivo, ¿no es cierto? Y por otro lado, pues, como corresponde a la economía liberal norteamericana, ¿no? Igualmente la población segregada, este desarrollo excluida de este desarrollo con los barrios insalubres alrededor de La Habana y de las otras ciudades cubanas, ¿no? En lo grande y en lo pequeño la diferencia con nuestras barriadas peruanas sería en los materiales usados, que aquí son preindustriales y aquí son los desechos constructivos de la ciudad. Esto es donde, bueno, es la historia que lo dice, ¿no? El malestar llegó al punto de que se inició un proceso de liberación de las dependencias existentes en los años 50, lo que se llama la Revolución Cubana, en las imágenes pues, que muestran la revolución, la independencia tal como lograda en el siglo XIX y aquella de los años 50, culminada en el año nuevo del 58 al 59. La idea de este proyecto de investigación no era entrar a partir de un interés político o algo así a este tema. Mi interés por Cuba se inicia, aparte de los periódicos leídos en los años 60, ahí por el año 73, cuando en la librería Estudio, en Camaná, encontré un librito color naranja, de arquitectura de la Revolución Cubana. No, 10 años de arquitectura en Cuba revolucionaria, de Roberto Segre, un amigo posterior, ¿cierto? Y que en ese momento, en los años 70, así lo sentí, me permitió ver que América Latina podía ser diferente, podía andar otros caminos. Me quedó una curiosidad a la que me pude dedicar ya como catedrático en la Universidad de Kassel, ¿no? Que montamos una cooperación con la Universidad de Santa Clara, a eso le siguieron muchos viajes con chicos alemanes a Cuba, llevamos a cubanos a Alemania, ¿no es cierto? Y los últimos 3 años he tenido recursos para desarrollar todo un proyecto de investigación y viajar el país de occidente a oriente, ¿no? Conocerlo de cerca, tal como pocos cubanos lo pueden hacer hoy en día. Entonces, un punto de partida era lo descubierto en las ciudades, simplemente, ¿no es cierto? Ir a ver qué se ha hecho del 59 en adelante y qué cosa me llama la atención, con los ojos que yo tengo. Cubano no soy, ¿no es cierto? Con los ojos que tengo, qué cosa me llama la atención en 60 años y cómo lo puedo ir transformando para dar un relato. Eso era un aspecto. El otro aspecto era cuando uno leía publicaciones sobre arquitectura cubana, publicaciones cubanas, uno se da con que lo que se construye es obra del Ministerio de la Construcción o de tal oficina o de tal equipo, ¿no es cierto? Y sabemos que no hay cuadro que se pinte sin individuos, ni pieza musical que se componga sin individuo, entonces no hay obra de arquitectura tampoco sin individuo, ¿no? Entonces he tenido el privilegio, la suerte de encontrar con vida a algo más de 50 de los protagonistas de la arquitectura cubana del 59 en adelante, y hacer entrevistas con ellos y grabar estas entrevistas. He aprendido mucho a través de esto, y este material además a partir del año entrante va a estar accesible en los servidores de la Universidad de Kassel, ¿no? Para que quien se quiera ocupar de estos temas, más allá de las opiniones, de la lectura de la historia de una persona, para formarse pues opiniones propias. ¿Dónde comienza la arquitectura de la Revolución Cubana? Comienza con la primera casa. Podría ser, ¿no? Si se toma como que la casa es la arquitectura. Lo cierto es que
este actuar en el espíritu de la revolución comienza aún desde antes del éxito de la revolución y se ve que parte de estas transformaciones lo eran ya los arquitectos, los diseñadores gráficos, una serie de artistas que se hacen presentes a través de sus profesiones de lo que sucedía. Esta imagen es importante, lo veremos luego, muestra el nuevo centro cívico imaginado por Batista, el último dictador cubano derrocado por la revolución, en un punto alto del territorio en el que se ubicaba La Habana. Habana Vieja está por ahí, el Vedado está por ahí. Hay una relación visual, ¿cierto?, entre estos puntos significativos para la vida política, pero también social de Cuba, ¿no? Y Batista, apropiándose de José Martí, el gran poeta y pensador y revolucionario cubano del siglo XIX, ¿no?, edificó este monumento a Martí y alrededor de él un palacio de gobierno y la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional, ministerios, ¿cierto? Esto estaba pensado para ser el nuevo centro tal como se lo imaginaba Batista. Situaciones en las que se ve una voluntad de expresarse a través de arquitectura en un sentido amplio se observan como parte de las luchas, ¿cierto? Demostraciones en las que vemos que parte importante, además de la gente, es lo que se ha preparado como un marco para esto. En un caso, esta estructura irregular que recuerda pues al constructivismo ruso del tiempo de la Revolución Rusa, o a la derecha, ¿no?, una pancarta gigantesca que recuerda al muralismo mexicano, pero con contenidos diferentes. Este es José Martí. Y esta es la Plaza de la Revolución. Si van a La Habana ahora, verán que es un lugar inhóspito, ¿no? O sea, está en el estado como lo heredó la revolución, con el monumento a Martí y en este caso los ministerios. En el centro hay una superficie de asfalto gigantesca, un lugar inhóspito. A la vez, estando ahí,